amor y su bondad. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Tu amor, un misterio es real. Tu gracia en mi ser, Señor. Caigo ante ti. Me asombra aún ver tu gracia en mí, Señor, ver tu gracia en mí. Pero vamos a la palabra de Dios. Quiero que busque conmigo ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, vamos a la palabra de Dios para tener la predicación de la palabra de Dios esta tarde. En Isaías 50, y voy a leer el versículo número 2, voy a partir del versículo 2. Dice la palabra de Dios, espero que esté conmigo. Porque cuando viene, no hallé a nadie, y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y se mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Vamos a poner atención en el versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Padre nuestro, ponemos en tus manos esta predicación. Bendiga a todo tu pueblo y a aquellos que no son salvos, que puedan venir y conocer al Señor Jesucristo como Salvador personal. Y ayúdanos a escuchar esta sabia voz de nuestro Señor Jesucristo. Él habla con sabiduría y vamos a ver, bendito Padre, y enseñarle a nuestros hermanos el por qué Cristo siempre habló con sabiduría. Esperamos que la voz de Él resuene en nuestros oídos, convenza nuestro corazón, que la voz mueva nuestros pies, que a la voz del llamado acudamos a tu presencia para ser mejores. Bendigas toda la campaña, todos los que van a estar compartiendo, Señor, y que ya han compartido, que tú sigas usando
tu palabra en tu pueblo, que seamos gente atenta a tu voz. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo, pedimos y te agradecemos por todo. Amén. Pues muchas gracias. Si usted quiere ir ahora conmigo sin perder Isaías capítulo 50, pero vamos nosotros ahora hasta el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, 2. Primera de Pedro 2:22. Si nosotros vemos el versículo número 22 de Primera de Pedro 2:22, dice la palabra, el cual no hizo pecado, se refiere a Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Parece que esta escritura, hermanos, de Primera de Pedro, ya nos está hablando de un resumen de la vida sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, que se habla allá en el libro de Isaías capítulo 50. Si usted ve conmigo allí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Es un resumen, esta lectura de Primera de Pedro, ya dándolo como un hecho, ya hablando como al pasado, pero la lectura de apertura que tuvimos en Isaías capítulo 50, ahí nos habla todavía al futuro, una profecía que nos deja a nosotros con toda claridad la boca de sabio con la que el Señor Jesucristo vino para poder traer el mensaje a toda la humanidad, a todo el mundo perdido que se hallaba en sombra de muerte, que andaban en tinieblas, que el pecado estaba abundando sobremanera. Tenía que Dios enviar a su Hijo amado para hablarnos un lenguaje entendible para todos nosotros. No era un lenguaje celestial, sino era un lenguaje al nivel de los terrestres, mortales, pecadores y necesitados, como lo somos todos nosotros. Por eso Cristo es el verbo de Dios de Juan capítulo 1. Dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. A Dios nadie le vio jamás, dice el 1:18 de Juan. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es entonces Cristo el verbo o el medio, el logos, a través del que Dios se comunica ahora con nosotros, los mortales y perdidos y caídos hermanos. Dios bajó ese lenguaje espiritual y eterno, ese lenguaje divino, lo bajó al nivel nuestro para que nosotros podamos entender. Y lo hizo a través de esa lengua sabia que Isaías 50 nos dice, de la lengua, de las palabras que salían de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Volvamos entonces nosotros a Isaías capítulo 50, el versículo 4, de ahí vamos a partir y de ahí vamos a tomar la frase, hermanos, para nuestro tema en esta tarde.
Verso 4, Isaías 50, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí está hablando, hermanos, el profeta Isaías, lógicamente del siervo de Dios que habría de venir, o sea, del Señor Jesucristo. Y está diciendo que Jehová el Señor le dio lengua de sabios. ¿A quién? A Jesucristo, nuestro amado Salvador. Dice, le dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahí dice que a su siervo el Señor Jehová le dará boca de sabios, le dará lengua de sabios, labios de sabiduría, le dará una comunicación oral perfecta para que pueda llegarle al pecador perdido. Dios de muchas formas, de muchas maneras, habló al pueblo de Dios en otro tiempo, a los padres por los profetas, por visiones, por sueños, por éxtasis. Les habló a través de predicadores, de escrituras, de escribientes. Dios usó tantas cosas para llegar al pueblo, pero ninguno pudo llegar al corazón, hermanos, sinceramente, del pueblo entero de Dios. Dios necesitaba realmente una boca sabia para poder llegar a todos nosotros. Y vamos a hablar nosotros en esta tarde de este mensaje que hemos titulado Lengua de Sabios. La lengua de sabios solamente la posee y la ha poseído y la poseyó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué razón Isaías 50 nos relata casi versículo por versículo cómo es que esa lengua de sabios pudo llegar a los corazones de los perdidos. Y es que Cristo, hermanos, se le da la boca de sabios por una razón muy particular, porque Él habla sabiamente de acuerdo a cada necesidad del ser humano. Por eso es que su boca es de sabios, porque Él habla de acuerdo a la necesidad de cada persona. Y usted tiene una necesidad, y usted tiene otra, y por acá habrá otro que tendrá otra, y todos tendremos diferentes necesidades, y tiene que haber alguien que nos hable a cada necesidad. Ha habido grandes oradores en el mundo, grandes pensadores, sabios y filósofos. Hubo un hombre sabio como Salomón, que incluso se le conoce como uno de los hombres que tenía una lengua de predicador cuando escribe allá aquel libro tan afamado, el libro de Eclesiastés, que significa precisamente el predicador, porque él sabía hablar. Venían a escuchar la sabiduría de él desde tierras muy lejanas, pero no era la boca sabia en su totalidad. Él hablaba en ocasiones, muchas veces hasta en su inmadurez, veces hasta en su paganidad, porque llegó a serlo, veces hasta alejado de Dios. Y aunque dejó muchos escritos muy buenos y sabios que hay que obedecerlos y creerlos, pero le faltaba esa boca sabia que solo tiene Cristo. Ha habido grandes pensadores a través de la historia, grandes oradores. El apóstol Pablo era uno de ellos, pero él en parte escribió. Hubo otros como el Tértulo, afamado también de las Escrituras, un hombre que sabía hablar. Había hombres, cuando le escribe Pablo a Tito, también filósofos entre el pueblo, que ellos también tenían una boca muy ágil para hablar. Pensadores de la antigüedad, como Sócrates y Aristóteles. Y podríamos hablar de otros más modernos como Shakespeare y otros más que han surgido a través de la historia. Grandes oradores y predicadores que han salido, hermanos, unos hasta creyentes y buenos pastores y misioneros
que han tenido una boca muy especial para llegar a la gente, pero nada es igual a la lengua de sabios que el Señor Jesucristo tiene y nos enseña a nosotros para mostrarnos que Él es el único que puede hablar a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Y veamos por qué Isaías 50 dice que Él tenía boca de sabios. Vamos a ver primeramente que el Señor Jesús tenía lengua de sabios, número uno, porque Él solamente hablaba lo que oía de su Padre Celestial. Él hablaba las palabras de Dios mismo. Y vamos a leer el versículo 4 y 5 de Isaías 50. Dice el 4: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Aquí el Señor Jesús deja claro que el que le dio la lengua de sabios fue Jehová el Señor, su Padre Celestial, Dios mismo. Él me dio lengua de sabios para saber hablar. Y ahí está, diríamos, la palabra áurea o clave. Para saber hablar. El Señor Jesús sabe hablarnos, hermano. Sabe llegarnos. Y yo espero, mi amigo, mi oyente, que usted en esta tarde Dios hable a su propia vida. Y que a través de todo esto que estamos viviendo en diferentes países y en el mundo, Dios llegue a su corazón. Porque el propio Señor Jesús dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber palabras, saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice que todas las mañanas Dios le iba a despertar para que su oído nuevamente escuchara palabras de sabios. ¿Por qué entonces el Señor Jesús se dice que tiene lengua de sabios? Número uno, porque Él siempre hablaba lo que oía acerca de su Padre. Él muchas veces en sus predicaciones, durante su ministerio, le decía a los discípulos: y vosotros no me creéis, las palabras que yo os hablo son del Padre, y no me creéis. A los judíos les decía: si no me creéis por las palabras, creedme entonces por las obras que yo os hago. Y dime por cuáles de las obras que yo os hago, por cuáles de ellas me condenáis. Dice: pero ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Dice: pero no me creéis porque mis palabras no hayan cabida en vuestros corazones. Juan capítulo 8. Ahí podemos encontrar que Cristo, mientras predicaba la palabra de Dios, Él andaba diciendo que Él hablaba el mensaje que traía del Padre Celestial. Que Él no venía a hacer su propia voluntad, sino venía a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y dice: todas las mañanas, mañana tras mañana, me despertará al oído para nuevamente hablarme y darme palabras más sabias. Acuérdese una cosa importante, hermanos, que la palabra de Dios no se hace vieja. Recuerde que todos nosotros nos envejecemos, y todas las cosas existentes que hay se envejecen como una vestidura. Y dice: Dios las agarra como si fuera un trapo, un papel, y las bota a la basura. Pero las palabras que Cristo vino a hablar son palabras de sabios, porque eran las que escuchaba. Él nunca, nadie le aconsejó. Si usted ve su ministerio, nunca escuchó ni una sugerencia de nadie. Nunca nadie le dio un consejo. Nunca
cometió un pecado, nunca hizo un error, siempre estaba en lo correcto. Inclusive nunca pidió disculpas, y no porque no fuera un hombre muy humilde, sino es el más humilde ser vivo que ha andado sobre la tierra, pero era porque era un hombre con lengua de sabios para hablar, número uno, lo que Dios le daba. Número dos, Isaías capítulo 50 nos dice que tiene lengua de sabios, porque él con su lengua, en Isaías 50, vamos a ver, con su lengua número 2, él habló de sus experiencias y de sus vergüenzas que pasó en la cruz del Calvario y como ser humano. Y vamos a ver qué nos dice el 6 y el 7. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Qué tremenda es la vergüenza para todos los seres humanos, hermanos. Pero él, con su lengua de sabios, supo qué contar de sus experiencias y vergüenzas que él sufrió, tanto en su vida práctica como en la propia obra redentora en la cruz del Calvario. En este versículo número 6, una de las vergüenzas y experiencias que él cuenta, dice que dio su cuerpo a los heridores. Y es que, hermanos, si usted se acuerda, en la crucifixión de Cristo, dice la Biblia que a él le golpeaban, a él lo golpearon, dio su cuerpo no solo en la crucifixión y en su muerte, pero previo a eso dio su cuerpo para que lo azotaran en aquel patio de Anás, dio su cuerpo para que lo ridiculizaran con aquellas vestiduras de Herodes, dio su cuerpo para que cargara en sus espaldas y lomos esa cruz tan pesada, y dio su cuerpo el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Murió el justo por los injustos para redimirnos. Él contaba sus vergüenzas y experiencias. Por eso tenía boca sabia. No se apenaba de que se registrara en la Biblia que mesaban su barba. Hoy día hay modas tan tremendas que usted sabe que para verse la gente más metrosexual hasta se dejan crecer las barbas y hasta se las enlacian, se las pintan, se maquillan a todos los niveles, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo, la barba que tenía no era para un atractivo, como lo registra también el capítulo 53. Esas barbas le sirvieron a los enemigos para moverlas de un lado para otro, para estirarlas y arrancarles hasta pedazos de piel y de aquellas mejillas benditas del Señor Jesús. Le mesaban la barba y él no aventaba gritos angustiosos. Hay ocasiones que yo le digo a algunas personas que les gusta usar mucho sus barbas y preocuparse mucho por sus barbas. Yo en ocasiones le digo así, pues para que piense un poquito, ¿verdad? Que son modas que van a pasar. Y en verdad, el Señor Jesucristo, su barba siempre fue, hermanos, para que se cumpliera una parte de la Escritura, como usted lo sabe. A mí no me importa, la verdad, cómo la gente se vista, ande, se arregle, etcétera, etcétera. Lo importante siempre va a ser que cumpla el propósito que Dios tiene para su vida. Y ojalá que usted lo cumple cabalmente como el Señor Jesús. Contaba sus experiencias y vergüenzas. Dice la Biblia en esa parte,
cuando habla de injurias. ¿Cuánta maldición no le echaron al Señor Jesucristo? Le maldecían, hombres y mujeres, furibundos, iracundos contra Él, que le decían que se bajara. Las mujeres, en lugar de andar haciendo sus quehaceres en sus hogares y estar sujetas a sus maridos y estar ocupando el lugar precioso que Dios le dio a todas las mujeres en sus hogares y en el rol de la obra creadora y de la sociedad misma, que es una bendición, andaban allí lanzando injurias y maldiciéndole al Señor Jesucristo, y Él aguantó todas estas injurias de hombres y mujeres, grandes y chicos, jóvenes que estaban hasta siendo mal instruidos y llevados en aquellos momentos por los errores, hermanos, del coraje y rencor y resentimiento que tenían al único ser que hablaba palabras sabias, un ser que hablaba de sus vergüenzas. Dice la Biblia que incluso su cara estaba expuesta a los esputos. ¿Y sabe lo que es esa palabra del verso 6? Esputos. Son flemas, literalmente hablando. Asquerosas flemas, hermano. No quiero hablar ni ahondar mucho en esto, pero usted sabe lo que es eso. Es asqueroso simplemente. Es antisocial. Incluso un escupitajo. Y no solo era un escupitajo de saliva, no. Eran otro tipo de cosas, hermanos. Pero Él incluso hasta deja registrado esas experiencias y vergüenzas. Su boca era de sabios. Porque Él no quiere a nosotros en verdad conmovernos a través de eso, y si lo hace, qué bueno. Y si usted es sensible a esto, será una bendición que lo sea, y debemos de serlo. Pero Él lo deja porque Él con sabiduría esgrime sus palabras para poder llegar a los corazones nuestros. Qué penosos momentos sufrió el Señor Jesucristo. Número 3. Él tenía lengua de sabios. 1, porque hablaba lo que oía de su padre. 2, porque con su lengua hablaba las vergüenzas y experiencias que había sufrido. 3, porque Él acepta su condición. Él tiene boca de sabios porque Él verbalmente acepta su condición y está convencido de lo que está haciendo. Él acepta su condición y se convence de lo que Él está haciendo. Pregunto yo, ¿acepta usted la condición en que está? ¿Está convencido usted en lo que cree, en lo que lee, en lo que escucha? ¿Está convencido usted que Cristo está en su corazón? ¿Está convencido en la seguridad eterna, que la salvación nunca se pierde? ¿Está convencido que Dios llama a la gente que quiere servirle y predicar su palabra? ¿Está convencido que si usted es un llamado a la obra de Dios, en ocasiones no resulta de momento como nosotros creemos? ¿Está convencido de permanecer fiel al Señor Jesucristo en todo lo que Dios le ha puesto? ¿Está convencido usted sinceramente que hay que pagar un precio y hacerlo con gusto para la honra y la gloria del Señor? ¿Está convencido de que lo que Dios le indique a usted, eso hará? ¿Está convencido usted en que la Escritura es la palabra plena, inerrante, que no se equivoca, inspirada por el Espíritu Santo? Veamos el versículo 8. Por eso es que Él tenía lengua de sabios, porque Él estaba convencido de su condición. Y Él además estaba también, hermanos, completamente conforme con todo lo que Dios le dio. Aceptaba totalmente lo que estaba pasando. Mire el verso 8. Cercano está de mí el que me salva. No vemos que habla con algún margen de posibilidad. Él habla con toda seguridad. Cercano está de mí
el que me salva. Seguro. ¿Quién condenará conmigo? Perdón, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos. Si tú no tienes controversia conmigo, estás convencido del que nos salva está conmigo, está en mi corazón. Si tú no tienes controversia o algún conflicto al respecto, dice: juntémonos, júntate conmigo. Qué bendición cuando uno está convencido de eso, hermano. Y mire lo que dice el verso 8. ¿Quién es el adversario de mi causa? Si tú eres un adversario de mi causa, dice la palabra de Dios. ¿Eres un adversario de mi causa? Pregunta. ¿Estás contra mí por la causa, la obra que estoy haciendo para redimir al pecador? Si estás en contra de mí, allá tú. Pero si no estás en contra, acércate a mí. Hermanos, Él tiene boca de sabio porque está convencido. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que el Salvador allí está con Él. Yo no tengo duda en lo absoluto, hermano, en que Cristo está en mi corazón, que tengo el sello de su propiedad. Yo estoy seguro que la palabra es 100% confiable, así como la tenemos nosotros. Estoy seguro en que no tengo un conflicto con Cristo. Por eso quiero acercarme a Él. Yo no tengo nada que contrariarle al Señor. Por eso quiero ir a Él. Y Cristo dice: si tú no tienes nada contra mí, acércate a mí. Hermanos, tengo casi 40 años de predicar la palabra de Dios. Y ha habido años en la vida que no ha habido dinero, fondos, comida, ropa. Ha habido años en que han sido muy críticos, en que hemos enfermado y que no ha habido los medios para salir adelante. Ha habido años en que hemos tenido un reducido número de personas, 15, 20, 30, 50, sube, baja, 100, 200, 300, 400, 500, sube y baja. Pero estamos convencidos. Nunca hemos estado en contra de lo que Dios hace en nuestra vida. Muchos jóvenes predicadores o aspirantes al ministerio preguntan en ocasiones: hermano, ¿estará bien que yo deje la obra si no tengo sustento económico? Lógico, la respuesta mía va a ser no. Manténgase fiel. Dios enviará posiblemente hasta un vecino inconverso para que le supla su necesidad. Un buen samaritano que pase junto a usted para que supla algo en su vida. Pero Dios nunca lo va a dejar. Yo estoy convencido, hermano, que la manera en que podemos sostenernos en la obra de Dios los siervos es enseñando a nuestras iglesias locales a que ellos mismos sostengan el ministerio, a los propios obreros y predicadores que saldrán, no de los seminarios, aunque los seminarios es un medio, pero que saldrán de nuestras propias iglesias para ir a otros lugares. Los misioneros antiguos, ellos decían: yo voy a la obra misionero solamente con boleto de ida, nunca de regreso, porque iban para quedarse siempre. Yo espero, hermano amado, que usted aprenda de esta boca de sabios y que usted aprenda a estar convencido, que tenga el convencimiento como Cristo lo tenía. Y si lo tiene y no está en contra de Cristo, acérquese a Él, únase a Él. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, Cristo dice: venid a mí y yo no os echaré fuera. Venid los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid y pongámonos a cuenta. Venga, acérquese al Señor. Ojalá que usted nunca tenga nada en contra, que siempre estemos paralelamente en el mismo canal con el Señor Jesucristo.
quiero mostrarle una cuarta cosa. Él tenía lengua de sabios también, porque él entendía lo débil de la vida. Él tenía lengua de sabios porque él hablaba de que la vida era débil, frágil. Y mire lo que dice el verso 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Él hablaba aquí, hermanos, acerca de lo frágil, débil y desgastante de la vida misma. La vida se va desgastando y es frágil. El salmista la pone como una sombra, como un pensamiento. La pone como la neblina, como algo que pasa. Así es la vida. El escritor Isaías también dice que es como la flor de la hierba, que es como la flor del campo, que aparece, pero luego se desvanece, hermanos. La vida es frágil en verdad. Mire cómo nos trae turbados esta pequeña cosa invisible que se llama coronavirus. A todos nos hizo escondernos, desestabilizó la economía, a los gobiernos los tiene en jaque, no saben qué hacer, o por lo menos eso aparentan. Pero nosotros podemos ver con todo esto la fragilidad de la vida. Mientras que hay jóvenes fuertes que han muerto, incluso deportistas, ha habido viejitos que todavía se conservan de 90 y pico y han superado la crisis. Bebés apenas de meses que todavía están luchando por la vida. Nos habla de la fragilidad de la vida, mis hermanos. Aquí este versículo es tan elocuente. Dice el verso 9: he aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. Él me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Habrá algún ser humano, algún ser vivo que le condene? ¿Habrá alguien que diga que es más fuerte que él y que él por su fuerza le quita la vida al Señor Jesucristo? ¿Acaso los romanos les ha ido muy bien, hermano? Y no hablo por la actualidad, hay que orar por ellos, pero yo hablo a través de la historia, que ellos fueron los que literalmente sacrificaron al Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz romana. O le ha ido muy bien a muchos escarnecedores del Señor, como a los judíos que por 2000 años han andado errantes y que ahora solo parcialmente están en su tierra, pero no han tenido severas persecuciones, destrucciones, y el mundo entero está en contra de ellos. Hermano mío, ¿quién es el que condenará? Dice aquí la palabra de Dios. Dice, es que el Señor está a mi lado. Cristo habla porque Él conoce la fragilidad, hermanos, lo transitorio de la vida. Y aquí el escritor a los hebreos apoya esta escritura. Dice que todos ellos más bien se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. El imperio romano cayó, hermanos, y no cayó de afuera hacia adentro, cayó de adentro hacia afuera. Muchos que han estado en contra de Cristo, de sus propósitos salvadores, se han envejecido como ropas. Simplemente la polilla los traga, dejan de existir. Solamente van pasando. Y así es la vida. Y Él es boca de sabio para que nosotros no nos ensoberbezcamos de que somos muy sabios, muy fuertes, muy entendidos. Dice la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio y a lo entendido. Cristo tiene boca de sabios porque a nosotros nos enseña lo frágil, lo débil que es la vida. Si usted está escuchando palabra de Dios y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, mire lo frágil que es la vida. Esa pronto pasa y volamos.
es mejor que usted empiece a buscar la palabra de Dios. Tan pronto como termine el programa, haga usted una llamada. Busque comunicarse para que usted pueda recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. O usted mismo puede hacer una oración que estaremos dirigiendo al finalizar el programa. Pero quiero concluir con esto. El Señor tenía boca de sabios porque Él hablaba para que tú tengas alguien en quien confiar. ¡Qué bendición! Que Él también no nada más vino a hablarnos para ponernos en claro todas las cosas que anteriormente hemos visto, sino Él vino a hablarnos con boca de sabio para que tú tengas alguien en quien confiar, como dice el capítulo número 50, el verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aquí solamente podemos nosotros concluir con esto, que Él tenía lengua de sabios para que usted tuviera alguien en quien confiar. ¿Hay alguien entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El siervo es Jesucristo y Él es el que está hablando a nosotros. ¿Quiere oír la voz de Jesús a su propio corazón? Entonces oiga el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas entre estas malas nuevas que hay todos los días. Las malas nuevas: más muerte por el coronavirus. No hay vacunas para el coronavirus. No hay tratamientos para el coronavirus. Hay pérdida por el coronavirus. Los médicos infectados, la ciencia incapaz, las amas de casa incompetentes en el hogar, los trabajadores turbados y perturbados, hermano, por el reajuste de personal en sus trabajos. ¿Habrá alguien en quien confiar? La Biblia dice que si usted está en esta condición, dice el versículo 10, usted anda en tinieblas, carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. Eso es lo que podemos hacer nosotros, confiar. ¿Quién dice esto? La boca sabia de Jesús. Es la que le dice a todos los seres humanos, a los gobernantes, gobernadores, presidentes, reyes, dictadores, a todo mundo dice: apóyese en Dios. Yo estoy seguro que todos los predicadores y pastores estamos orando por nuestros gobernantes, alcaldes, presidentes, y hemos acatado sus órdenes porque los amamos y somos gente obediente. Pero bueno les sería a ellos, y lo digo con todo respeto y amor cristiano, bueno les sería buscar dependencia de Dios a través de la Escritura. Oigan el consejo del científico, el laboratorista, el sabio y entendido, escúchelo. Pero sería mucho más útil que usted venga a las páginas sagradas y se apoye en esa voz sabia que es la voz de Cristo. Y Cristo dice: hay alguien en quien confiar, en Dios, en su siervo que es Jesucristo. Apoyémonos en Él. Él tenía boca de sabios. Número 1, porque siempre hablaba lo que oía del Padre. Número 2, boca de sabio, porque Él contaba sus experiencias y vergüenzas. Él tenía boca de sabios, porque Él tenía aceptación y estaba convencido de lo que estaba pasando. Tenía boca de sabios, porque Él entendía lo débil de la vida y lo transitorio de ella. Y boca de sabios finalmente, para que usted tenga alguien finalmente en quien confiar, en Dios, Jesucristo, su siervo amado. Dios le bendiga
queridos hermanos y amigos. Y ahora quiero hacer una invitación para todos ustedes que están escuchando esta predicación. Pedimos a usted que medite sobre lo que hemos escuchado y que usted allí, en donde esté, si usted quiere recibir a Cristo como su único Salvador personal, ábrale su corazón y haga una oración más o menos como esta. Yo dirijo esta oración: Padre nuestro, pido por la gente que no es salva y que está escuchando la palabra sabia tuya. Abre su corazón y que en esta tarde puedan reconocer al único Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Espíritu Santo, usa tu palabra y toca el corazón para que ellos conozcan y reciban a Cristo. Usted puede decir esto: Señor Jesús, abro mi corazón para que tú vengas. Te acepto como único Salvador. Amén.